Comproveu que teniu els telèfons mòvils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a CaixaForum Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest que és els tercers diàlegs Ernest Lluch amb l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona. Enguany parlarem d'impactes de les polítiques de contenció de la desigualtat, un element molt important en la política pública, però qui ha de fer la presentació de les jornades són el president de la Fundació Ernest Lluch, el senyor Joan Majó, i la vicepresidenta de l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona, la senyora Montserrat Ballarín. Per tant, com que el que hem de fer és escoltar amb ells a la Maria Sánchez, que intervindrà després, i els dos dialoguistes que avui ens acompanyen, dono la paraula. Joan, endavant, perquè pugueu obrir formalment els diàlegs. Bon dia a tothom, quasi gairebé tothom ja ens hem saludat, però ho faig d'una manera ara més formal, no com a persona, sinó com a president de la Fundació. Les primeres paraules són de benvinguda, de satisfacció, perquè el fet que comencem un nou cicle de diàleg és bo, és interessant, ens satisfà molt, i d'agraïment en primer lloc a l'àrea per la col·laboració en l'organització i en això, i d'agraïment d'una banda a tots els que sou aquí, que sou els que justifiqueu que fem tot això, i d'una manera molt especial els que estan en aquesta llista del diàleg i de la intervenció inicial. Per tant, amb això, crec que ja compleixo el que ha de ser aquesta petita introducció i acabo amb una reflexió que crec que val la pena, i és que jo soc dels que està convençut, sense que això vulgui dir pessimisme, però soc dels que està convençut que estem en una situació molt extraordinària, especial i difícil de resoldre. Per què? Perquè s'ajunten una sèrie de coses que les coneixem, algunes internes i altres externes que no les esperàvem. No esperàvem ni la transició, no esperàvem la força de la transició ecològica, de la transició digital, una sèrie de coses que són totes elles molt sèries, però que a més arriben en un moment donat en què també l'organització de les nostres societats, tant des d'un punt de vista social com des d'un punt de vista polític, no està del tot prou ben feta, prou present. Per tant, això fa pensar que hem de patir bastant per el que diu aquest diàleg, els impactes de les polítiques en el tema de la desigualtat, però també, i amb això acabo, la necessitat que els propers anys és molt possible que coses que el sector públic agafava la responsabilitat i tenia els recursos suficients per resoldre-les, això pugui no ser així. I per tant haguem de repensar el paper que en tota aquesta transició han de tenir no només els governs, les organitzacions públiques, sinó molt especialment les empreses, les organitzacions privades i les persones, que no són ni del sector públic ni res. Per tant, caldrà, estic segur que el funcionament de la societat nostra durant les properes dècades haurà de ser diferent del que és ara.
Ara, estic segur que durant aquests 3 dies, i avui d'una manera molt clara, ens sentirem parlar molt de gent que ho ha pensat molt més que els que pugui haver pensat jo, perquè té més experiència directa. La meva és una experiència directa, però d'abans, per dir-ho així, no? I en canvi hi ha gent que ho viu tal. Per tant, Montse, endavant. Molt bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest diàleg. Probablement aquest serà el meu darrer acte com a vicepresidenta de l'àrea de desenvolupament social i econòmic. Com ja veieu, estic en funcions. Soc vicepresidenta de l'àrea metropolitana en tant que regidora de Barcelona. Per tant, com que no soc regidora de Barcelona, doncs aviat també deixaré de ser vicepresidenta de l'àrea. Però en tot cas, dir-vos que no se m'acut una manera millor de concloure el que ha estat el meu mandat com a vicepresidenta de l'àrea de desenvolupament social i econòmic que aquest diàleg amb la Fundació Ernest Lluch per diversos motius. En primer lloc, perquè van començar en aquest mandat un conveni de col·laboració i hem fet ja diferents coses plegats. Vam fer un primer diàleg sobre l'ingresso mínimo vital que el vam fer a Madrid fa 2 anys. Vam fer l'any passat un sobre ocupació i el món del treball, que el vam fer justament aquí, i ara fem aquest tercer diàleg sobre la igualtat. Hem posat una formulació una mica diferent, com mitigar les desigualtats, però al final també, en positiu seria, diguéssim, com parlar d'igualtat. I la veritat és que jo crec que el leitmotiv de la meva vida política, milito en un partit que busca llibertat i al mateix temps igualtat, de la meva vida també en el tercer sector, he treballat en l'àmbit, durant 5 anys he estat secretària general d'una ONG que es diu Educación Sin Fronteras, i també de la meva vida professional, perquè jo soc professora de dret financer i tributari, em dedico al finançament públic, em dedico als impostos i ja sabeu que en l'àmbit dels impostos hi ha com a 2 tipus de professionals, és que busquen com han de tributar menys les empreses, que hi ha un àmbit molt important, i és que treballen per veure com fem més justa la distribució de les càrregues públiques i fer un sistema tributari més just, que aquesta és la part que em va treure i per la qual m'he dedicat professionalment i em continuaré dedicant al dret tributari. Per tant, estic molt contenta d'estar aquí. Vull agrair també a la Fundació Ernest Lluch, en nom del seu president, però també dels membres que avui ens acompanyen, de tot el seu equip, la feina que han fet. També agrair a la Maria Sánchez Vidal, que és la persona que explicarà l'experiència de l'àrea metropolitana en el salari de referència metropolità, un tema molt, molt important. I també als 2 catedràtics, los dialogantes, no sé si sois los protagonistas del diálogo, en este caso a José Ignacio Conde Ruiz y a Luis Ayala Cañón. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Y ahora unas breves reflexiones en castellano, porque supongo que entendéis el catalán, pero bueno, tampoco me cuesta mucho de hablar en castellano, sobre lo que son las ciudades y las áreas urbanas, las áreas metropolitanas, que creo que todo el mundo estamos de acuerdo que son los verdaderos escenarios donde se libran y donde se seguirán librando en el futuro las batallas entre la igualdad y la desigualdad. Sabemos que en el 2050 7 de cada 10 personas viviremos en entornos urbanos, en zonas urbanas, y en Cataluña ya el peso del área metropolitana respecto a Cataluña, Cataluña es muy significativo. Estamos hablando, cuando hablamos propiamente de área metropolitana como organismo administrativo, de 3,2 millones de habitantes. Si hablamos de la realidad metropolitana, de la región metropolitana, estamos hablando de 5 millones de personas. Por tanto, 3,2 o 5 millones sobre 7,7, que son todos los habitantes de Cataluña. Es evidente que en estas concentraciones urbanas, por lo que se refiere a las oportunidades y a las desigualdades, lo apuntaba un poco el Joan Majó, son como el yin y el yang, Es decir, por una parte los entornos urbanos, son el espacio de las oportunidades, donde todo el mundo puede llegar y establecer con muchísimas posibilidades y oportunidades su proyecto vital, pero al mismo tiempo pues hay muchos riesgos y muchos retos de conseguir que lleguen los servicios universales o básicos y universales de calidad a todo el mundo, conseguir que la vivienda, los transportes, las infraestructuras pues sean los adecuados, y todo esto además con el cambio climático que está de manera transversal atravesando, digamos, todos estos retos.
Por tanto, si no somos capaces de abordar correctamente todos estos retos, es evidente que son un pozo de desigualdad, que pueden perpetuarse, que pueden agravarse y, por tanto, perpetuar y agravar lo que son las injusticias sociales. Simplemente unos apuntes desde lo que es el área metropolitana de Barcelona. Nosotros es evidente que, por una parte, somos conscientes de la realidad de las desigualdades que ya se está produciendo en estos momentos y, aparte, pues ya llevamos tiempo trabajando para mitigar estas desigualdades. La realidad, ¿cuál es la realidad? Pues si miramos simplemente unas cifras, la renta bruta familiar disponible, la media en el área metropolitana son 21.600 euros, pero ¿qué pasa? Que cuando bajamos el foco a los distintos municipios, pues ya vemos que nos encontramos entre municipios como Ripollet, que son 14.700 euros, y Sant Just Desvern, que son 31.300 euros, ¿no? Por tanto, ya desigualdades en términos de renta bruta familiar disponible. O, por ejemplo, mirando lo que es la tasa de paro en el pasado mes de mayo, si miramos cuál es la brecha de género, vemos que el paro es del 10% cuando hablamos de mujeres, del 7,6% cuando hablamos de hombres. O cuando miramos el ámbito territorial, pues tenemos municipios con un paro del 6%, como es Tiana o Corbera, o de un 15%, como son Badía de Vallés o Sant Adrià de Besòs. Por tanto, la realidad de las desigualdades ya la vemos. Estos son uno de los datos, hay muchísimos más, pero ya tenemos algunos datos, y que creo que son significativos como estos que he apuntado, pero en todo caso sí que señalar que nosotros llevamos tiempo trabajando desde el área metropolitana, en particular, bueno, desde el área que tengo el honor de presidir, en un triple reto, que es conseguir un crecimiento que sea inclusivo, en segundo lugar, conseguir que los servicios públicos lleguen a todo el mundo, y, en tercer lugar, trabajaría también por lo que es la redistribución de recursos y, por tanto, tenemos políticas dirigidas a los más vulnerables, que ahora creo que tampoco es el momento, pero decir que tenemos los planes metropolitanos de soporte a las políticas municipales, que tenemos también un programa extraordinario que se llama la PROPAM, que hemos invertido 16,6 millones de euros para reactivar y mitigar lo que es las consecuencias de la pandemia en los municipios y, por tanto, que tenemos políticas concretas, pero también nosotros nos hemos metido mucho en el ámbito del análisis y hoy se explicará justamente aquí, lo explicará María Sánchez de Casnet, el salario de referencia metropolitano. Es un estudio que llevamos 7 ediciones y haciéndolo, por tanto ya tenemos una evolución de cómo están yendo las cosas y cómo está evolucionando con una cierta perspectiva, 7 años, 7 ediciones. ¿Y qué es este salario de referencia metropolitano? Pues es un número, al final acaba dando una cantidad que pretende estimar en función de la unidad familiar cuál es el presupuesto básico que una familia necesita para vivir con dignidad en el área metropolitana. Esto, en la última edición, nos dice que es 1.447,49 euros de media, pero evidentemente eso varía desde los municipios que son más baratos a lo que es la ciudad de Barcelona, que evidentemente se sitúa por encima de los 1.550 y es donde es más caro vivir. ¿Y qué es lo que más peso tiene aquí? Pues evidentemente el precio de la vivienda es uno de los inputs importantes. Simplemente señalar que este salario de referencia metropolitano pues es sustancialmente superior a lo que es el salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 1.080 euros, y sabemos que pues, ha subido un 36% desde el año 2018, ha tenido un incremento sustancial, pero es evidente que este salario mínimo es el mínimo para toda España y cuando bajamos pues, a los municipios o a las realidades concretas vemos pues, que queda claramente insuficiente. Por tanto, vivir en las concentraciones urbanas, en estos entornos urbanos, como es el caso del área metropolitana, es más caro que vivir en otros lugares y tiene el riesgo pues, que esta batalla que apuntaba al principio entre las oportunidades y la igualdad y la desigualdad, esta batalla que se libra, ¿no?, en los entornos urbanos, pues acabe perdiéndose, si no son las políticas correctas, se acabe perdiendo por parte de la igualdad y acabe ganando la desigualdad. Por tanto, yo creo que nosotros, aparte de que estoy convencida que continuaremos, ¿no?, desde el área metropolitana con esta lucha de políticas concretas en favor de la igualdad, desde el área de desenvolupament social y económico, creo que también es muy importante generar lo que hoy estamos haciendo aquí, ¿no?, que es generar conocimiento, generar ciencia, generar debate, ¿no?, para ver cómo estas políticas no solo se quedarán en titulares, porque hoy la lucha contra las desigualdades ya se ha convertido a veces en un eslogan, sino
que no sean un eslogan, sino que sean efectivas y reales, que consigamos, ¿no?, con este conocimiento y esta ciencia hacer que esta lucha contra las desigualdades pues sea real y efectiva. Por tanto, simplemente reiterar la satisfacción de estar hoy aquí en este diálogo y agradecer de nuevo a todos los que lo han hecho posible. Gracias. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies, Joan. Bueno, doncs posem-nos-hi. Tenim la sort que ens acompanyi avui des d'Alemanya i, per tant, tenim la sort de tenir a la Maria Sánchez Vidal, que és sòcia de QuesNet, per explicar-nos, com ens deia Montserrat Ballarín, sobre el cas del salari de referència metropolità, i és important per entendre com a vegades els elements de paritat de poder de compra tenen molta importància a l'hora de veure quin tipus de política pública i també des de l'àmbit local es poden aportar. Sense més, dono la paraula a la Maria. Maria, benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos. I et dono la paraula amb aquests 10 minuts abans que puguem escoltar el diàleg entre l'Ignacio Conde Ruiz i el Luis Ayala. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar d'això avui a la Fundació y bueno, hola Nacho y Luis, que coincidimos en cosas, pero parece que no nos ponemos de acuerdo para coincidir en persona prácticamente nunca, pero me encanta poder participar en esto antes de que iniciéis vuestro diálogo. Us compartiré, he preparat res, és simplement una mica de suport per el que us explicaré, que de fet ja us n'ha fet un bon spoiler la senyora Ballarín, que clar, el coneix perfectament, no? Que és el cas del salari de referència metropolità, que com bé ha dit ella portem calculant des de ja fa 7 edicions, des de QuesNet i juntament amb tot l'equip tècnic de DALEF. És un projecte que ens agrada molt a les dues empreses, precisament per com intenta tenir en compte que les desigualtats tenen un apunt territorial que és important tenir en compte. De fet, si ens centrem en el que són les prestacions o les polítiques de garantia d'ingressos, les dos grans que coneixem a Catalunya en aquest moment són l'ingresso mínimo vital i la renda garantida de ciutadania, les quals per una llar d'una sola persona estem parlant d'uns 565 euros en el cas de l'ingrés mínim vital, que és el 100% de l'import anual de les pensions no contributives dividit per 12, perquè seria el mensual, o la renda de garantia de ciutadania, que es basa en l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que és una mica més alt. Però en qualsevol cas es tracta de llindars que es fixen de forma relativament ad hoc, que es van actualitzant en funció dels pressupostos, per exemple, en el cas de l'indicador de renda de suficiència, i que durant molts anys també han quedat parats, i per tant, si un assumeix que la desigualtat, o sigui, que estan mostrant una mica la idea de que amb aquest indicador tu pots cobrir la teva vida, o com a mínim ha de servir de base per garantir una sèrie d'ingressos, és cert que és relativament sorprenent que no s'hagi mogut, en el cas de l'IRCC, per exemple, en els últims anys fins a l'actualitat. I per tant, i que a més són indicadors o quanties que es fixen iguals per tothom que viu a Catalunya o per tothom que viu a Espanya, independentment de la regió o el lloc on viuen. I de fet, per exemple, si agafem l'exemple de l'ingrés mínim vital i tenim algú que viu a Catalunya, en aquest cas, per exemple, o algú que viu a Galícia, el que sabem és que, en base a el que seria la garantia d'ingressos que li proporciona l'ingrés mínim vital, estarien cobrant algú que estigués per sota del llindar, estaria cobrant el mateix, però alhora sabem que les necessitats a cobrir, i de fet ja ho ha dit també la senyora Ballarín i estic convençuda que en parlaran tant el Luis com el Nacho, són necessitats que varien moltíssim en funció del territori. I de fet, per exemple, si agafem el cas del lloguer, els lloguers d'ara, no la mitjana de lloguers del que costa viure en una ciutat, sinó el que costaria si ara jo volgués llogar, perquè viure en una ciutat també pot ser, és la mitjana entre una renda antiga i llogar un pis avui. Però si jo ara vull anar a llogar un pis avui, a Catalunya estaré pagant una mitjana de 14,9 euros al metre quadrat
mentre que si vull llogar a Galícia, de nou de mitjana, estaria pagant 7,9 euros al metre quadrat, el qual vol dir que estaria pagant la meitat a Galícia del que estaria pagant a Catalunya. I he posat aquests dos exemples, però podríem agafar i absolutament totes les comunitats autònomes tindrien nombres diferents, no? Però, en canvi, el que seria l'ingrés que es pretén garantir a nivell estatal doncs és el mateix per tothom. El qual vol dir que l'esforç que han de fer en pagar l'habitatge a algú, en aquest cas, en el meu exemple de Catalunya, respecte a algú de Galícia, doncs és molt més alt. I llavors podríem dir, doncs anem a mirar què passa a nivell autonòmic, això ho arreglem a nivell autonòmic, i la resposta és, doncs tampoc del tot, perquè si ens anem a mirar dins de Catalunya i agafem la ciutat de Barcelona o agafem la ciutat de Lleida, per exemple, doncs ens trobem que la relació entre exactament el mateix que hem dit abans, el preu per metre quadrat del lloguer, és encara més divergent entre la ciutat de Barcelona i la ciutat de Lleida. I aquí he agafat l'habitatge per ser una de les coses que seria com el més immòbil, no? I el que depèn més del món local, però hi ha altres partides que segurament hauríem de tenir en compte a l'hora de parlar de polítiques de lluita contra la desigualtat. I, de fet, això és el que es fa en aquest estudi que portem anys fent, que és el del salari de referència metropolità, on el que fem és construir una cistella de béns i serveis i, de fet, no inventem res nou. O sigui, això és una metodologia que és la del living wage adaptada, que ve del món anglosaxó, on fa molts anys que es calcula, principalment a Londres, però als Estats Units, i ve de moltes altres feines on es basen el nivell de pobresa o de desigualtat en una cistella de consum i en si un se la pot o no se la pot permetre. Vull dir que aquí no estem inventant la roda, el que estem fent és agafar aquesta roda que està inventada i aplicar-la en aquest cas a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors agafem aquesta cistella de béns i serveis on hi trobem diverses coses que són les necessitats més bàsiques que podem pensar que tingui una família de qualsevol tipus, que seria l'alimentació, la neteja, evidentment l'habitatge i les despeses que se'n desprenen, la necessitat de transport, les despeses personals i d'oci, la roba, l'educació pel cas de les famílies amb nens i nenes en edat escolar i després una sèrie de despeses extraordinàries que, com sabem, totes les llars, siguin del tipus que siguin, en tenen cada any. I el que agafem és agafar aquestes diferents cistelles i el que fem és, en base a una sèrie de dades tant estadístiques com recerques que fem nosaltres a la web, com dades existents, dades secundàries i preus públics, per exemple, en el cas de l'educació, doncs el que fem és quantificar el preu de cada un d'aquests béns i serveis per una sèrie de tipologies de llars, en les que dediquem 8 tipus, i tipologies de municipis, que fem 6 tipus de municipis diferents. Aquí el que ens agradaria, en un món ideal, seria anar municipi per municipi, perquè el que hem vist és que quan comparem Barcelona amb Lleida trobem diferències, però és que segurament si comparem Barcelona amb Hospitalet o Barcelona amb Ripoll, també trobarem diferències. Ens agradaria poder baixar el més granular possible, anar el més local possible per poder tenir aquesta aproximació del cost de vida el més acurada possible, però malauradament les dades no ens deixen arribar tan lluny, però com a mínim ens deixen anar una mica més lluny del que segurament prestacions més genèriques, diguéssim, estan podent arribar-hi. Llavors, bàsicament, calculem una cistella de béns i serveis amb unes quantitats, uns preus per unes tipologies de família i de municipis i el que trobem és el que podeu observar en aquesta taula, on evidentment no em detindré a explicar els números, però la idea és que veieu que pel total de l'àrea metropolitana, com bé deia la senyora Ballarín, són uns 1.447 euros, però que només comparant Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana ja veiem que la diferència és gairebé d'uns 150 euros mensuals, que això són molts diners i que, per tant, si estem garantint la mateixa renda per algú que viu a Barcelona i algú que viu a la resta de l'àrea metropolitana, doncs hi ha 150 euros d'esforç extra que no els estem cobrint. I, de fet, quan mirem com es distribueix el salari de referència, el pes de cada una de les partides dins del salari, el que veiem és que 1/3 de tot això és l'habitatge, que és precisament una de les variables que més varia a nivell local i que més pes està agafant dins
d'aquest cost de vida de les persones que viuen a l'àrea metropolitana. No? I, per tant, tenir en compte aquesta dimensió a l'hora de dissenyar polítiques és importantíssim, perquè si no estem tenint en compte la necessitat, o sigui, l'evidència de que existeixen diferències territorials i que les diferències territorials poden ser molt i molt fines, i de fet el món local té un paper importantíssim, perquè si no estem tenint en compte això, el que estem, evidentment, jo no diria que estem posant parxes i de fet soc molt... Tot i els seus problemes, jo estic molt a favor del tipus de polítiques de garantia d'ingressos des del nivell estatal i des del nivell autonòmic, però sí que crec, i crec que històries com la o estudis com el del salari de referència, que tenen en compte el cost de vida i el poder adquisitiu de les persones que varia a nivell territorial, posen una mica sobre la taula la importància del món local en aquest món de garantia de rendes. No tant com actualment el anar posant parxes en situacions d'emergència, que és on ens trobem bastant des del món local, sinó tenint en compte que poden arribar a ser un molt bon complement, molt més acurat als ajuts ja existents per a aquestes persones que estan en situació de pobresa. I ja acabo, i no m'agradaria acabar la meva intervenció sense mencionar que més enllà del que estem de les polítiques de garantia de rendes, que són una de les grans fonts de lluita contra les desigualtats, hem també de parlar d'altre tipus de polítiques, com polítiques educatives, polítiques sanitàries, o en el cas, per exemple, del món local, polítiques d'habitatge, que ens ajudin a reduir la desigualtat i que complementin tot aquest sistema de prestacions monetàries que és tan necessari per reduir la desigualtat. Dit això, jo la meva intervenció ja l'acabo i tinc moltes ganes d'escoltar què diuen el Lluís i el Nacho a continuació. Gràcies. Bueno, doncs som-hi. Com deia la Maria, avui ens acompanyen dos catedràtics, dos catedràticos, José Ignacio Conde Ruiz i Luis Ayala. José Ignacio Conde Ruiz és catedràtic de Fonaments d'Anàlisi Econòmic de la Universitat Complutense de Madrid. A més és subdirector de FEDEA. És membre del Consell Assessor d'Assumptes Econòmics que està presidit per la vicepresidenta i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i és conseller del Consell Econòmic i Social. Entre moltes altres coses no m'extendré perquè el que volem és escoltar-los, però sí que és una visió que complementa molt bé la del segon catedràtic que ens acompanya avui, que és Luis Ayala. Luis és catedràtic i professor d'Economia de la UNED, especialista en investigació de polítiques retributives, desigualtat i pobresa. Ha estat abans catedràtica d'Economia a la Universitat Juan Carlos i ha estat subdirector de l'Institut d'Estudis Fiscals i, a més, és membre fundador del grup Equalitas, Economics of Inequality and Poverty Analysis, i és membre del comitè tècnic de la Fundació FOESA. També podríem extendre's, però l'important és escoltar-los. Com sabeu, això és un diàleg, no hi ha intervenció per part de tercers, es un diálogo entre los dos. Hemos pasado del mundo local, que nos interesaba mucho la visión que han aportado Montse o que ha aportado María. Elevamos un poco ahora el foco desde la política, un punto de política macro. Luis, experto en elementos de redistribución pobreza. Vamos a ver dónde estamos y qué se nos ocurre al amparo del título inicial que proponíamos del impacto de las políticas de contención de la desigualdad, efectos redistributivos, pobreza y poder adquisitivo. Tenemos 50 minutos. Después, en los últimos momentos, a todos los que les queráis preguntar, os recogeremos preguntas que formularé yo desde aquí el mismo Faristol. Por lo tanto, diálogo, 50 minutos. Luis, José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos y todo vuestro. Gracias, Luis. Bueno, pues en nombre de los dos también damos gracias a la Fundación por invitarnos. La verdad es que dialogar con Nacho siempre es un placer y en este contexto pues especialmente, ¿no? Y gracias no solo por nuestro acto, sino por construir espacios de diálogo, ¿no? En una sociedad donde hay tanta polarización y donde enseguida surge la confrontación,
y el respeto a los argumentos del, digamos, el oponente cada vez es menor, pues tratar de forjar acuerdos mediante la conversación, la búsqueda de espacios de encuentro, pues es que es una necesidad. Así que os agradecemos mucho la invitación y vuestra labor. Bueno, no sé, Nacho, si quieres para empezar a dialogar... Una fotografía de la empezamos de la por desigualdad, sí. Podemos empezar un poco por los hechos sobre los que hay consenso, pero que también conviene cualificar, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de pobreza, bueno, tendríamos que hablar de conceptos, pero vamos a ir directamente a los datos, luego podemos aclarar conceptos, ¿no? Hay unas realidades que emergen muy rápido y en el caso del conjunto de España, la realidad más conocida es que tenemos un problema de magnitud. Nuestros niveles de desigualdad y pobreza pues son muy altos cuando nos comparamos con cualquier país europeo. Los últimos indicadores de pobreza de 2022 pues nos sitúan en el grupo de 5 países con mayor pobreza, solo superados por 2 de renta bastante más baja, Rumanía y Bulgaria, y acompañados por otros 3 países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Esto ya nos dice algo, porque son países muy distintos al nuestro en renta per cápita, en instituciones, en tradición democrática incluso, y hay que profundizar un poco cómo hemos llegado hasta aquí casi, o cómo ha evolucionado la desigualdad para hasta situarnos en esas primeras posiciones del ranking. Y a mí, en un relato así muy rápido, muy breve, casi retrocediendo, diría 20 años, me surgen una serie de hechos muy significativos, ¿no? Desde mediados de la primera década de este siglo han sucedido grandes cambios, grandísimos cambios, pero casi lo que más nos debería sorprender fue lo menos comentado. Los grandes cambios han sido la crisis, la gran recesión de 2008, la pandemia, la inflación, la guerra de Ucrania, pero el primero de esos periodos, ya digo, cuando retrocedemos 20 años atrás, fue la etapa de bonanza económica anterior a esa gran crisis de 2008, la gran recesión. Porque fue un periodo de gran bonanza económica, incluso de superávit en algún momento, ¿quién lo diría?, en las cuentas públicas, de tasas de paro muy bajas, incluso en algún trimestre de 2007 estuvimos por debajo de algunos de los países centroeuropeos principales, pero sin embargo la desigualdad apenas disminuyó. Luego llegó la gran crisis de 2008, tuvimos la evolución más regresiva de toda la Unión Europea en cuanto a distancias en la evolución del 10% más rico y el 10% más pobre. Cuando parecía que asomábamos la cabeza ya después de esos años tan intensos de gran recesión, llegó la pandemia. En términos de pobreza, por ejemplo, de un indicador muy severo como son los hogares sin ingresos, estábamos a la mitad del camino de vuelta de lo que había sido el crecimiento durante la gran crisis. Y cuando parecía de nuevo que empezaban las cifras a contenerse, viene este shock de la inflación que tuvimos el año pasado, ¿no? Pero dentro de esos cambios, pues digo, es normal que la desigualdad aumente en una época de vacas flacas. Pero hay elementos que cualifican un poco ese retrato. Y uno es que lo que ha pasado en los últimos, desde 2020, con el inicio de la pandemia y posteriormente con la inflación, ha sido muy distinto en términos de evolución de desigualdad y en términos de políticas públicas que lo que había pasado en la crisis de 2008. Muy distinto porque las cifras no se han disparado, sí en 2020, el primer shock, pero luego la poca información, que no es muy buena, que tenemos de encuestas nos dice que ha habido cierta moderación de la desigualdad. Y en este último año de gran erosión de las rentas por el crecimiento de la inflación, a pesar de que se ha dicho que la inflación es el impuesto más cruel y que afecta a los hogares más pobres, las pocas cifras que tenemos nos dicen que no ha habido un empeoramiento radical de la desigualdad y en parte tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo lo que quería era poner sobre la mesa un poco datos, pero también procesos que acompañan. Lo que pasa es que en un retrato tan agregado pues se nos escapan realidades muy concretas, hay muchos matices. Pues no ha ido igual a unos colectivos que a otros. No sé, Nacho, tú acabas de escribir un libro sobre el problema de los jóvenes. Seguro que puedes cualificar mejor este retrato con argumento y cifras. Sí, bueno, muchas gracias. Reitero lo que me ha dicho Luis. Es un placer para mí estar aquí. Estos diálogos que organizáis son fantásticos. Un poco yo creo que me va a servir también pues para seguir un poco las palabras de Joan Majó,
¿no? De que estamos viendo tiempos extraordinarios. Yo es verdad que acabo de sacar un libro que le he llamado La juventud atracada. Yo creo que nos explica, me gusta un poco, explica muy bien por qué los tiempos que vamos a recorrer creo que son únicos, ¿no? Yo creo que los jóvenes, los jóvenes todos, pero los jóvenes son los que lo van a tener que vivir por más tiempo, se enfrentan a 3 hitos globales o retos globales que no existían hace poco, o existían o eran casi películas de ciencia ficción para cuando yo era joven, cuando nosotros éramos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Se trataría de, no solo se enfrentan a la revolución digital, al cambio tecnológico, a la inteligencia artificial, esto para nosotros era una película de ciencia ficción, se enfrentan al cambio climático y a sus efectos que ya se empiezan a ver, pero que está ahí, para nosotros es una película de Blade Runner, pero lo que es más importante, se enfrentan al proceso de envejecimiento, es decir, nunca el ser humano había alcanzado estas tasas de longevidad y nunca se había vivido en un proceso con tantísimo envejecimiento, y esto es algo que la gente no le quiere prestar atención, pero que va a determinar prácticamente todo, ¿no? Hay gente que dice que 2/3 partes de todo lo que pasa tiene que ver con la demografía, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me comparo, que es un poco el origen, la idea de este libro, a mi generación cuando era joven con la generación actual, claro, cuando yo era joven, digamos que la demografía era favorable en todas las dimensiones. La primera dimensión era la económica, es decir, había dividendos demográficos positivos, eras capaz de financiar todo prácticamente porque había muchísimas cohortes que entraban a trabajar y por lo tanto podías recaudar todos los recursos y podías financiar todo con bajos impuestos. La economía crecía, la renta per cápita crecía porque cada vez se iba incorporando cohortes al mercado laboral que eran mayores, la renta per cápita crece o bien porque aumenta la población en edad de trabajar, en ese momento además vino acompañada con la incorporación de la mujer al mercado laboral también, o porque aumenta la productividad, y lo que es más importante y que creemos que creo que se olvida, pero que es lo más importante, la política nos acompañaba también, porque hay una vertiente en la demografía, que es lo que sería la demografía política, que hace que cuando yo era joven, en mi generación pesaba un 35% del electorado de unas elecciones. Los jóvenes de ahora apenas llegan al 20%. Y por lo tanto, ni la economía les favorece, ni la política, salvo que cambiemos un poco la forma en la que votamos, les va a favorecer. Entonces, claro, yo cuando me fijo en este colectivo, digo, a ver, la educación. Evidentemente, la educación ha mejorado. Y la educación sabemos que es fundamental para entender la desigualdad. La educación ha mejorado, pero así como cuando yo era joven era suficiente con que yo tuviera una mejor educación que los que habían ido antes que yo, porque me era suficiente para competir en el mercado laboral, hacerlo mejor que las generaciones que estaban en él, ahora los jóvenes no se encuentran con esto, se encuentran con que no solo vale con hacerlo mejor que los españoles que están trabajando, lo tienen que hacer, por un lado, mejor que sus homónimos europeos, porque la economía está muchísimo más globalizada que antes, está completamente globalizada, y tú puedes dar un servicio profesional en cualquier país desde aquí y por lo tanto compites con el sistema educativo de otros países y por lo tanto, aunque hemos mejorado, es absolutamente vergonzoso ver los resultados en comparaciones internacionales de sistemas educativos y lo que es más importante, compiten contra la tecnología. Como he dicho antes, ellos prácticamente tienen que estar siempre atentos a que la tecnología no hace lo que ellos pueden hacer, si no, pues tendrán desigualdad. Cuando se incorporan al mercado laboral, efectivamente, cuando yo me incorporé al mercado laboral había una tasa de temporalidad del 20 y tantos %, pero era el paso previo a una estabilización y al mercado laboral. Ellos se están encontrando pues que encadenan precariedad tras precariedad, intermitencia tras intermitencia. Cuando se quieren emancipar, nadie les sorprende que se emancipen 5 años más tarde que nosotros. ¿Cómo lo van a hacer? Si realmente prácticamente tienen mucha precariedad, la vivienda es un sueño absolutamente inaccesible, que para nosotros no lo era, costaba dinero, todo el mundo te dice sí, sí, tal, pero para ellos es absolutamente inaccesible. Las políticas públicas, por así decir, van principalmente destinadas hacia las personas mayores. Ellos prácticamente no tienen casi nada del presupuesto y no lo van a tener, porque realmente es un colectivo muy pequeño, cada vez vota menos y por lo tanto, bueno, políticas realmente sí que se hacen cosas, pero no se hacen en el volumen necesario al que se haría. Y claro, encima se han encontrado con que está en una situación en la que llevan encadenando, ¿no? Como bien decía Luis, tres crisis seguidas. La renta per cápita no ha aumentado prácticamente nada en los últimos 20 años, es decir, todos los que tienen por debajo tienen 35 años o por debajo no han visto
que la renta per cápita haya acompañado. Cuando la renta per cápita no aumenta, no existe lo que se dice la movilidad general, la movilidad en la que el padre vive peor que el hijo vive mejor que el padre. Cuando la renta per cápita no aumenta, se produce movilidad relativa. La renta per cápita apenas si ha aumentado, y todo esto un poco pinta un panorama, yo creo, bastante claro de que van a ser el colectivo que más va a sufrir, por así decir, todas estas cuestiones, aparte de que luego por delante les quedaría la crisis climática y todo esto, que evidentemente, si a nadie le importa que puedan acceder a una vivienda, imaginemos lo que les va a importar que tener un mejor planeta, ¿no? Dentro de cuando muchos de los que estamos aquí ya estamos muertos, ¿no? Pero digamos que, volviendo, Luis, un poco, me gustaría que tú complementaras. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que la pobreza infantil, porque dentro de todas las pobrezas, la infantil me parece que es el mayor derroche económico. Desde el punto de vista económico, es el mayor derroche que se puede tener, ¿no? Es decir, tienes una persona que está viviendo, en un niño que vive en un hogar sin recursos. Es que realmente, si tú consiguieras que esa persona saliera de allí o pudiera desarrollarse, es que no hay inversión más rentable, porque una vez que lo sacas de allí, pues ya tiene mejores salarios. Imaginemos lo que costaría ahora, no sé cuánto es, que seguramente tú nos puedes decir, digamos que la rentabilidad está más que garantizada, y aún así, yo lo que más me deprime, he visto unos informes de Olga Cantó que me pasó, prácticamente la pobreza infantil no se ha movido, sigue siendo muy elevada y apenas si se ha movido en las últimas décadas, ¿no? ¿Puedes un poco, Luis, contarnos un poco este panorama? Sí. Que también afecta a los jóvenes, evidentemente, por motivos obvios. Sí. La verdad es que dentro de este panorama hemos empezado cañeros, de problemas de desigualdad, de magnitud, que afectan más a determinados colectivos que a otros. La realidad de la pobreza infantil, si no es la más importante en cuanto a suscitar preocupación, estará en la lista, en los primeros puestos, ¿no? La pobreza infantil tiene muchísimos costes individuales y sociales. Para una persona, como bien decías, Nacho, tenemos cada vez más evidencia para otros países, pero de manera creciente para España, que el haber pasado por la pobreza en la infancia, incluso aunque solo sea transitoriamente, más si ha sido de manera crónica, te afecta a tus oportunidades de empleo, a tus oportunidades salariales, a tu estado de salud, incluso a tu tejido relacional, ¿no? Por tanto, es un problema que incluso aunque fuera desde la perspectiva individual acotada a quienes la sufren, nos debería preocupar. Pero es que la pobreza infantil tiene muchos costes sociales. Este año tuve la oportunidad de participar en en los equipos que hicieron un estudio que probablemente a los asistentes les suena, el coste de la pobreza infantil en España. Es un informe que promovió el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que financió la Fundación La Caixa, y donde se nos pedían que pusiéramos cifras y procesos a esta realidad, el coste de la pobreza infantil, ¿no? Ese coste para la sociedad se manifiesta a través de muchos canales. Dos inmediatos son la pérdida de productividad, el no invertir en infancia, es desaprovechar capital humano, y eso afecta a los salarios futuros, como hemos dicho, y el coste de la enfermedad. Los niños que viven en familias con menos rentas pues tienen más problemas de salud, tienen más obesidad y requieren más gastos sanitarios y futuros cuidados, hasta el punto de que eso se puede estimar, y en una estimación muy conservadora salían más de 60.000 millones de euros, más de un 5% del Producto Interior Bruto. Hasta el punto que, como bien coincido mucho con una cosa que has dicho, es mucho más rentable instrumentar políticas para aliviar esta pobreza infantil que asumir ese coste sin más, ¿no? La realidad es que en este tema, si estamos mal en general, en el retrato comparado, cuando vamos a las cifras de infantil, prácticamente no hay prisma o dimensión donde no estemos peor. La extensión de la pobreza infantil es mayor, la intensidad, la distancia entre la renta de los pobres y el umbral de pobreza es también mayor. Lo que llamamos la consistencia de esa pobreza no solo es tener una baja renta, sino malas condiciones de vida, pobres equipamientos, e incluso lo más preocupante, yo creo que es casi la realidad más preocupante de estos problemas primeros que estamos escrutando, la dinámica de la pobreza infantil, porque la pobreza infantil se está haciendo mucho más crónica. Y esto es una novedad respecto a lo que pasaba hace 30 años. Había mucha probabilidad de entrada en la pobreza, en hogares con menores, pero mucha probabilidad de salida. Lo que vemos ahora con los pocos indicadores que tenemos en muchos países europeos, pero especialmente en España, es que
que la pobreza infantil se ha hecho mucho más crónica y eso impone muchos más costes en el largo plazo. Por tanto, aquí la verdad es que se enciende una señal de alerta, políticas públicas, explorar fuentes, mercado de trabajo, porque también realmente la política infantil no es un hecho meramente asociado a la infancia. Lógicamente tiene un componente y unos determinantes en qué pasa en los ingresos de los padres y las madres de estos niños y niñas, ¿no? Por tanto, en el mercado de trabajo también explicamos cuestiones que tienen que ver con esta realidad, pero yo creo que tú te defiendes mejor en este ámbito, Nacho, que yo mismo, ¿no? Sí, un poco antes de entrar en el mercado laboral, me gustaría simplemente un poco para que entendamos lo que quería decir antes. Es decir, durante el año 2020 tuvimos una pandemia que llevó, entre otras cuestiones, a dejar a los niños en sus casas, no iban al colegio durante un tiempo, tenían que ir a su casa a dar la educación a distancia y esto generó unas brechas educativas tremendas entre los hogares con familias con más recursos y hogares con menos recursos. Evidentemente, los niños en hogares pobres prácticamente no pudieron acceder a la educación durante un tiempo. Se sabía cuáles eran las soluciones. Era una cuestión de invertir dinero en tutorías personalizadas para cerrar estas brechas. Hay una amplia evidencia empírica que demuestra que cuando antes cierres esta brecha, menos se acabará esa cicatriz, menos perdurará en el tiempo. Y entonces, claro, cuando estaba hablando de la demografía política, de cómo aquí en este país y en muchos países, con una cuestión de España, hay una prioridad hacia la edad, me voy a referir en poner en perspectiva esto que debía ser la mayor prioridad que tenía que llevar a cabo un país, que es decir, vamos a gastar lo que haga falta para cerrar estas brechas, pues en paralelo tuvimos una inflación del 8,5%, ya gracias a Dios parece que la tenemos controlada, que conllevó un aumento automático de todas las pensiones por un 8,5% según la última ley aprobada. Subir todas las pensiones un 8,5% es el equivalente, porque yo creo que es el equivalente a 16.500 millones para siempre, porque cada subida se hace sobre la siguiente subida. Esto conlleva, básicamente, sería el equivalente a aumentar el presupuesto en educación un 30%. ¿Alguien de este país, ya sea de derecha, de izquierda, que se refiera, pueda ser de la oposición del gobierno, se planteó que, oiga, que es que si es una inflación del 8,5%, ¿no parecería razonable subir las más bajas, no un 8,5%, un 11%, y las más altas, especialmente, única y exclusivamente porque este año es un año excepcional, subieran como un pacto de rentas, como los salarios, haber liberado 7.000 millones, por ejemplo, de euros y haberlo destinado a la educación? ¿Alguien se planteó esto? Porque es que yo lo he escrito y lo escribí por todos los periódicos, por todos los sitios, pero aquí ningún partido político quiso hacer nada. Esto es un escándalo que, si uno se lo piensa bien, explica muy bien lo que estábamos hablando de lo que es la demografía política, ¿no? Que me hace que somos los votantes capaces de entender esto y no aceptarlo, o va a ir todo en contra de los problemas importantes. Efectivamente, ahora estamos hablando eso simplemente un poco por poner un poco las cuestiones. Cuando hablamos del mercado laboral, evidentemente la última reforma yo la he catalogado como la mejor reforma laboral del periodo democrático. Yo creo que se ha hecho una gran reforma laboral porque, bueno, por primera vez se han restringido mucho el uso de determinados contratos temporales, se han prohibido el uso de los contratos temporales, se ha prohibido el contrato de obra y servicio, que es un contrato que se usaba para la construcción, contratas subcontratas, se ha restringido con una gran penalización lo que serían los contratos temporales de muy corta duración. Entonces, en ese sentido es la mejor reforma. Lo que ocurre es que cuando empezamos a mirar un poco los datos un poco más en detalle, el mercado laboral español es un mercado laboral que es muy atípico porque tiene muchas altas y bajas diarias. Es decir, normalmente cuando miramos las cifras de tasas de paro, tasas de temporalidad, es una cosa, pero cuando yo veo cuántos contratos se crean y se destruyen cada día, yo veo que se crean muchos los lunes, se destruyen los viernes, se crean los sábados, se destruyen los domingos, principio de mes, fin de mes, es algo espectacular. Más de 25 millones de creación y destrucción cada año de una fuerza laboral que está en torno a los 20,8 millones. Entonces, yo lo que hubiera esperado de esta reforma laboral es, bueno, pues ahora que no pueden utilizar los temporales para estar rotando de aquí para allá, pues yo debería observar que estos picos de altas y bajas pues se han reducido, porque ya no es necesario. Es decir, y los picos siguen ahí. Entonces, ha generado cierta estabilidad, eso es cierto, pero cuando empezamos a mirar más en detalle vemos que sigue habiendo mucha inestabilidad. Es decir, la temporalidad contractual ha caído mucho,
pero no lo que sería la precariedad, la intermitencia, ¿no?, de los contratos. Y esto, un poco, cuando empezamos a mirarlo, son precisamente nuevamente los jóvenes los que están dando esa flexibilidad al mercado laboral que necesitan las empresas para competir en ese mercado cada vez más globalizado, ¿no? Y claro, cuando ahora miramos hacia el futuro, lo que vemos es que en esta precariedad ya no es contractual, porque, como digo, ahora los contratos temporales, hay contratos indefinidos que también son muy inestables, pero sí que es verdad que volvemos a tener el cambio tecnológico que está ahí y vuelven a aparecer figuras, los riders, que es verdad que se hace una legislación. Vemos que en el futuro las plataformas, yo creo que hace pues que haya mucho falso autónomo, por así decir. Bueno, siempre la legislación va a ir por detrás de todo lo que sería la regulación en el mercado laboral, que yo creo que al final debería tender hacia... Me da igual el contrato que tú tengas, pero digamos que cuando tú estés trabajando tienes que tener una serie de derechos que el empresario, el que te contrata, los tiene que pagar, porque si no, el contrato indefinido tiene muchos derechos, el otro los tiene menos, el que trabaja para una plataforma los tiene menos. Yo creo que hay que tender hacia lo que va a ser la nueva economía, ¿no?, que va a ser una economía donde vamos a tener muchas plataformas, vamos a tener mucho trabajo autónomo, que no es autónomo, que sí, etcétera, ¿no? Y todo esto dentro de los retos que tenemos en el futuro, pues digamos que va a cambiar bastante lo que sería la situación del mercado laboral. Que a lo mejor, Luis, podías tú explicar un poco cómo podíamos afrontar este reto, ¿no?, desde el punto de vista de la desigualdad, porque sabemos que al final la revolución digital, o viene acompañada seguramente de una revolución educativa, o el resultado va a ser más desigualdad, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que ha pasado, como mínimo, es importante para el análisis de la desigualdad y la comprensión de los procesos, en el sentido de que hemos empleado la regulación para reducir la desigualdad, con mayor o menor fortuna, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de desigualdad, el debate empieza a complicarse cuando hablamos de gastar más, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que gastar más porque la ecuación es la que es. Los países que tienen mayor gasto social tienen menor desigualdad. Eso es lo que hay, ¿no? Y para financiar ese gasto social, pues tienes que tener mayor recaudación. Esas ecuaciones son muy sencillas. Pero también se puede corregir la desigualdad regulando, con mayor o menor fortuna, y el mercado de trabajo es uno de los ámbitos donde esa regulación es más importante. Sobre todo en un contexto, en un colectivo también muy concreto, que es el de los trabajadores pobres. Algunos son, incluso como hacemos ya categorías para todos, esos nuevos trabajadores pobres de los que nos hablabas, ¿no? Los que no tienen derecho, los que van con la bici, los que tal, ¿no? Y esa es una realidad que hay que asumir. Voy a hablar de ello. Luego también quiero matizar un poquito lo de las pensiones, porque me parece un tema muy interesante, ¿vale? Tenemos un problema de trabajadores pobres en muchos países europeos, más en los países anglosajones que en los centroeuropeos, y en España también, desgraciadamente, es una de las realidades donde volvemos a situarnos en los puntos altos del ranking, ¿no? Y eso tiene que ver, como decías tú, Nacho, en parte con un entorno institucional muy concreto. La temporalidad está asociada a vulnerabilidad económica, a insuficiencia de ingresos. La temporalidad está asociada a menos horas trabajadas. El gran problema de la desigualdad salarial en España no es que el salario esté más bajo que en otros países, que también. La gran diferencia está en las horas trabajadas, en la distribución de las horas trabajadas, ¿no? Y emplear la regulación para combatir eso yo creo que es bueno, ¿no? Pero creo difícil que solo con regulación vayamos a cambiar el problema de los trabajadores pobres, ¿no? Con salarios mínimos, con cambios en el marco de contratación. En ese sentido, yo creo que sí, podemos ser optimistas porque estamos probando instrumentos que están funcionando bien. El salario mínimo, que puede ser otro debate, con todos sus problemas y sus límites, parece que puede estar reduciendo la desigualdad sin pérdidas enormes de empleo o pérdidas tan drásticas como se anticipaba en algunos análisis. Pero yo, sinceramente, soy pesimista con otros cambios que tienen que ver con la estructura productiva. Parte de la propia temporalidad y una parte importante del trabajo de bajos salarios son características del modelo competitivo. Hemos necesitado hasta ahora mucho empleo de bajos salarios en comercio al por menor, en construcción, en hostelería, ¿no? Y eso es muy difícil de modificar sin un gran cambio en el modelo productivo, ¿no? Pero déjame, perdón, no me quiero alargar mucho, matizar un poco parte del tema de las pensiones, ¿no? No más que matizar, añadir algún dato, perdón, que eso suena matizar sonaba peor, ¿no? Bueno, aunque podemos matizar, sí, ¿no? No, pero
claro, estamos hablando de problemas y de retos, porque es donde hay que poner diálogo. Pero también hablemos de algunos logros. Y para mí uno de los principales logros de nuestro estado de bienestar, sin duda, ha sido reducir sustancialmente la pobreza de las personas mayores. A mediados de los años 90, cuando estudiamos la desigualdad con las encuestas de por aquel entonces, en todas las encuestas, el panel de hogares, la encuesta de presupuestos familiares, cuando hacíamos tasas de pobreza por colectivos, siempre el colectivo por edad con más riesgo eran las personas mayores. Y ahora, afortunadamente, estamos en la situación inversa. Aunque dentro de mucha heterogeneidad, que me gusta mucho que has mencionado, que hay diferencias grandes dentro del colectivo de pensionistas, ¿no? Y hay diferencias también en las condiciones de vida. Muchas personas mayores están bien en situaciones de renta, pero mal en condiciones y equipamiento de los hogares, que eso no se nos puede olvidar. Pero hay mucha heterogeneidad y dentro de esas pensiones que se pueden mirar de distinta forma y actualizar con distintos criterios, tenemos, corrígeme porque seguro tú tienes mejor los datos, pero más de un 60% de pensiones son menos de 1.000 euros, ¿no? Entonces, es verdad que los aumentos indiscriminados, eso no es equidad, eso no es equidad. Pero también no asociemos automáticamente el hecho de cobrar una pensión con tener unos niveles de bienestar social suficientes. Sí, un poco por acabar con el tema de las pensiones, ¿no? A ver, digamos que las pensiones deben estar protegidas frente a la pérdida de poder adquisitivo. Eso es una obviedad, porque una persona se jubila con una pensión y no sabe cuánto va a sobrevivir, y por lo tanto tener una pensión que le impide comprar cosas a medida que sobrevive sería muy ineficiente. Yo me estaba centrando en la excepcionalidad igual que la pandemia fue una excepcionalidad para el sistema educativo y que había que haberlo corregido, la guerra de Ucrania es una excepcionalidad para la inflación. Entonces, en ese momento que la inflación se había disparado, como bien dices, yo hice una simulación muy sencilla, es que las pensiones por debajo de 1.200 euros las podía subir un 11%, no un 8,5%, las subía un 11%, porque lo que tú dices, porque son colectivos que también están sufriendo mucho la inflación, y el resto las subía como los salarios, ¿vale? Y me ahorraba 7.000 millones que lo podía haber invertido en educación. Estoy hablando de 7.000 millones, que esos son millones, ¿eh? Y el hecho de que nadie se planteara esto me hacía pensar que es que aquí a nadie realmente le importaba, ¿no? El tema de las pensiones, y yo precisamente me dedico un poco a ello, yo creo que no va tanto con los actuales pensionistas, sino que va más para los futuros pensionistas. Es decir, y no quiero entrar en un debate de pensiones, pero solo quiero decir una cosa, yo creo que si la longevidad ha cambiado y que si ahora se vive por más tiempo, tú puedes hacer dos cosas. Es decir, a mí me da igual que ahora los jubilados sobrevivan 10 años más que los jubilados de antes. A mí me da igual que me sigan pagando las mismas pensiones con la misma generosidad que se pagaba cuando se morían 10 años antes. Si tú haces eso, que lo vas a poder conseguir por la fuerza de los votos, porque son más, te vas a comer todo el margen fiscal que te va a quedar para otro tipo de políticas que son las que estamos hablando. O sea, no se trata tanto de afectar a los actuales jubilados, sino de adaptar para los futuros jubilados las pensiones a la longevidad para que tengas margen fiscal para hacer otro tipo de políticas, ¿no? Un poco solo ese era el único matiz, pero para nada la reforma debería tocar a los actuales jubilados o los que estén cerca de jubilarse, ¿no? Y por supuesto las pensiones más bajas para nada, ¿no? Yo con respecto al cambio tecnológico, yo creo que, fíjate, Luis, así por polemizar un poco, ¿no? Yo, en cambio, me da optimismo pensar que España es un país que tiene turismo y que tiene ocio, ¿no? Que es verdad que en el pasado nos ha penalizado, nos miraban los países del norte como ¿dónde está vuestro tejido industrial, etcétera, ¿no? Te lo digo porque ahora lo que se ve con el cambio tecnológico es que ellos ahora lo que se han dado cuenta es que la tecnología lo que hace es sustituir no al trabajador entero, sino sustituye, por así decir, pues tareas. Entonces, básicamente lo que ha encontrado es que cuando es una tarea rutinaria, que es muy la que se usa en todo lo que sería el tema industrial, eso es muy fácil de reemplazar por la tecnología. O sea, estos alemanes que tienen esas fábricas en el norte y tal, eso sí que con robots y algoritmos te va a ser más barato que los trabajadores. Pues son tareas rutinarias, son fáciles de programar, el algoritmo te lo hace, ¿no? Las tareas más difíciles serían las abstractas, es decir, las que requieren resolución de problemas muy variados, la que requiere pues, persuasión, liderazgo, que son para trabajadores más cualificados. Estas son más difíciles, aunque ahora con el ChatGPT empiezan a decir, ojito, porque coges a un directivo, bueno, el caso que ahora un directivo muy bueno, cuando un directivo peor tiene el ChatGPT, ya casi le iguala, ¿no? Pero las que son o difíciles o muy caras de reemplazar son las que requieren tareas manuales.
algo así como un camarero, alguien que hace una habitación de un hotel, etcétera. Esto, claro, es que tú llegas a un bar y te puede atender una máquina, pero esa máquina al final tiene que tener en cuenta muchas cosas, es mucho más caro. Por lo tanto, yo creo que el hecho de tener un sector turístico que evidentemente tienes que potenciarlo, tienes que hacerlo bien, mejorar la productividad, etcétera, nos puede ayudar a que, por así decir, a este colectivo que no se va a ver tan amenazado por la tecnología, no como a lo mejor el equivalente alemán o país del norte que estaban tan orgullosos unos cuantos años y ahora pues seguramente van a echar de menos no tener más actividades manuales y más actividades de servicios profesionales. Pero claro, lo que ya se ve en los datos es que si les va muy bien a los que son complementarios a la tecnología, a los que tienen liderazgo, resolución de problemas, que ya eran los que más ganaban, porque eran los que los que eran por así más cualificados, a esto les va muy bien. Y no les va tampoco mal a los que tenían trabajos de poco valor añadido, salarios más bajos, etcétera, porque no los despiden al sector turístico, y les va mal a los del centro, los blue collar y tal. Esto ya de por sí es aumento en la desigualdad, claro, ¿no? Porque si se van bien a los extremos, se te estropea la clase media, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que por allí yo soy un poco más optimista en cuanto a nuestro modelo de crecimiento, que era el peor que se podía tener durante la pandemia, también es verdad, pero de cara al futuro, en principio, lo veo más o menos que podría... Sí, lo que pasa es que, claro, esa polarización que bien describes, polarización ocupacional, efectivamente te produce mucha desigualdad, claro, y te obliga a repensar en qué instrumentos de protección son los más adecuados tanto para los que están en la cola inferior, que trabajan pero el salario es insuficiente, como para los que gente que va a perder trabajos y que nunca los va a recuperar, ¿no? Que podríamos entrar, aunque no está muy previsto en nuestro debate, en temas de incondicionalidad, renta básica, trabajo garantizado, claro, etcétera. Pero bueno, claro, antes de eso yo casi me plantearía, si quieres podemos hablar un poco de cómo lo vemos, realmente cuáles son los márgenes que tenemos de pensar en poder articular cosas distintas, que por supuesto pasan por la fiscalidad, pasan por la prioridad de determinados gastos, hemos hablado de infancia, hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de pensiones, pero claro, cuando los recursos son escasos, desgraciadamente, tenemos que hacer elecciones que a veces son duras y que tienen costes, ¿no? No sé, yo creo... Vamos a ver cómo podemos idear posibles alternativas. A ver, yo veo un problema aquí y es que nosotros los economistas hay una cosa que llamamos déficit estructural, ¿vale? Cuando llega la pandemia o llega una crisis, vamos a poner el caso de la pandemia, que antes yo nunca lo podía usar en mis clases porque la gente, los alumnos me miraban y decían, este está loco, pero ahora se puede hablar de pandemias porque todos hemos vivido por desgracia una pandemia, ¿no? Llega la pandemia y realmente ahí tienes que emitir deuda pública a saco, por así decir, tienes que hacer déficit, porque no sé dónde estaríamos ahora si no es por el sector público durante la pandemia. Estaríamos, no quiero ni pensar ni dónde estaríamos, es imposible de mirarlo. Entonces allí está perfectamente permitido generar deuda pública, hacer déficit, etcétera. Pero lo que se llama déficit estructural es el déficit, hay que estimarlo, no es un número que sea ingresos menos gastos, que eso es fácil, bueno, fácil. Tiene su problema, pero es de medición, sino que tienes que hacer, hipotéticamente, tienes que hacer la estimación de, bueno, ¿cuál sería el déficit que yo tendría si la economía estuviera en su pleno funcionamiento? Para lo cual tengo que quitar, pues los ERTEs los quito, porque un ERTE es temporal, no voy a estar siempre en pandemia. Es decir, una vez que hay gastos que los puedes quitar, eliminar para calcular este déficit, y hay ingresos que los puedes añadir si quieres, porque si la economía no está creciendo al potencial y luego crece el potencial, pues puedes suponerlo, ¿no? Entonces, lo que se observa en España es que, si bien es cierto que tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En los años 2008, 9, 10, 11, 12, el déficit estructural sí que aumentó porque se perdieron muchos ingresos que se pensaron que eran estructurales, que no lo eran, se metieron y se empezó a consolidar fiscalmente después, había una política de consolidación, pero en el año 2015, cuando se empezó a recuperar, ahí principalmente por la reducción de los impuestos, se volvió a aumentar el déficit estructural, hasta el punto de que nuestra Constitución metió un artículo en el año 2011 de que no tiene sentido el déficit estructural, porque el déficit estructural es no pagar lo que te toca, porque es el déficit que tendrías cuando tu economía está en tu pleno funcionamiento. Entonces, claro, yo aquí, cuando yo miro esto, digo, pero si es que tenemos un déficit estructural de 4 puntos de PIB, aquí hay 50.000 millones que como generación no solamente estamos, si quieres, redistribuyendo hacia la edad, sino que no lo pagamos. Y lo hacemos es pasar las facturas
vía deuda pública a las futuras generaciones. Entonces, claro, cuando empecemos a hablar de qué se hace, lo primero hay que decir, vamos a ver dónde encontramos o quitamos gasto o aumentamos ingresos por estos 4 puntos de PIB que no estamos pagando. Por supuesto, si ya proyecto hacia adelante los estudios de la IREF o los estudios de pensiones, ya esos 4 se me hacen 7,5, 8 puntos de déficit que tendrías en el sistema. Y por lo tanto, claro, yo siempre digo, a ver, como economista, a mí me cuesta mucho, tengo mis preferencias políticas sobre si prefiero vivir en Estados Unidos, por ejemplo, o prefiero vivir en un país nórdico. Yo tengo mis preferencias, yo prefiero vivir en un país nórdico, ¿vale? Pero lo que, como economista, esto son preferencias, ¿vale? O sea, así se os lo explico a mis alumnos. Un poco preferencias, según cómo seas, dónde seas, pues vas a vivir mejor en Estados Unidos o vas a vivir mejor en otro sitio, ¿no? Pero, en cambio, entonces yo allí, como economista, no sé muy bien qué decir. Puedo hacer una función de bienestar social y ver dónde van a estar los que están peor, etcétera. Pero, en principio, tienes que hacer algún tipo de... Va a haber gente que está peor y gente que está mejor, no es Pareto mejor, no es una Pareto. Los economistas nos gusta decir una cosa es eficiente cuando no hay otra que están todos mejor igual, un poco porque manejamos esta serie de conceptos. Pero en cambio, desde el punto de vista recaudatorio, los economistas sí que tenemos que decir, es decir, tú fíjame tu nivel de gasto público que se ha decidido en el Parlamento o la sociedad ha decidido qué es lo que quiere gastar y ahora al economista le puedes decir, bueno, recáudamelo de la forma más eficiente posible. Todos los impuestos distorsionan, lo sabemos, pero unos distorsionan más que otros. En algunos casos incluso son positivos porque acaban con externalidades, ¿no?, negativas que puede haber, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo, a ver, lo que no existe es pretender vivir en un país nórdico pagando los impuestos que se pagan en Estados Unidos. Entonces, ahí te lanzo a ti la pregunta, Luis, y me hagas una reflexión sobre esto. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, a ver, si hablamos de preferencias, es una cuestión de preferencia social. O sea, ¿qué modelo de sociedad queremos? Es responder también a qué modelo de estado de bienestar queremos y qué modelo de financiación de ese estado de bienestar queremos y la restricción y podemos tener, ¿no? Entonces, yo creo que la gran pregunta que tiene que hacerse la sociedad es qué modelo de estado de bienestar queremos. Desde luego, para mantener lo que tenemos ahora por las tendencias que estás comentando, necesitamos más recursos. Pero es la alternativa de construir una sociedad sobre la que ya tenemos, en unos pilares en los que hemos creído hasta ahora, respecto al estado de bienestar, o renunciar a eso, claro. Renunciaríamos a un estado de bienestar que es bueno para la economía. El estado de bienestar promueve el capital humano, promueve el crecimiento económico. El estado de bienestar proporciona cobertura a necesidades que no puede ofrecer el sector privado. El estado de bienestar, lo hemos visto en la pandemia que tú mencionabas, ¿no?, tiene unos efectos contracíclicos muy grandes, ¿no? Cuando decían si en la pandemia íbamos a salir más sabios o no, por lo menos yo creo que todos sabemos que el estado de bienestar es imprescindible para tener cubiertas las necesidades sociales más inmediatas y muchas otras. Pero necesitamos también dar respuesta a esos retos que exigen recursos. Ahora mismo estamos en una situación complicada, tenemos más desigualdad, tenemos un déficit estructural, tenemos lagunas importantes en nuestro estado de bienestar, nuestra protección familiar es muy baja, el sistema de garantía de ingresos, a pesar del ingreso mínimo vital, es una red con muchos agujeros, hay mucha fragmentación territorial, nuestras políticas de vivienda pública son nimias, ¿no? Entonces, cuadrar todo eso es complicado, pero también, repito, son preferencias sociales. O sea, ¿qué sacrificios quiere hacer la sociedad? Cuando la sociedad se la pregunta, siempre nos dice, si es para gastos como sanidad, educación, todo. Si es para otros gastos mucho menos, ¿no? Pero si queremos más estado de bienestar o mantener incluso el que tenemos, necesitamos sacrificio, márgenes. Estamos a 4 puntos de PIB de los países de la zona del euro. Desde luego, que no suene muy político esto, pero bajando impuestos solo vamos a retroceder en los términos que estamos hablando. Bajar impuestos y pretender cubrir estos déficits es una locura, ¿no? Esto de que bajando impuestos vamos a hacer que consiga aumentar más la economía y aumentando más la economía las mareas altas hacen que todos los botes naveguen bien, eso es una falacia económica, ¿no? Entonces, hay que plantearse qué sacrificios queremos hacer. Y yo lo decía antes, si queremos menos desigualdad, el gasto social puede aumentar su eficiencia, pero tiene que ser mayor. Necesitamos más ingresos. ¿Podemos tener más ingresos? Pues necesitamos un pacto social para eso, ¿no? Yo creo que podemos ingresar mejor, no sé si tener más ingresos. A ver, el IRPF es un impuesto mejorable.
Es un impuesto muy erosionado en todos los países, pero alberga desigualdades que ya no solo tienen que ver con los tipos impositivos, las desigualdades tan grandes entre rentas de trabajo y rentas de capital, el fraude es muy distinto por fuentes de renta, es muy distinto por niveles de renta, ¿no? El IVA, no voy a hacer todo el repaso, es muy rápido. Pero... El IVA, pues es un impuesto muy regresivo y hay bonificaciones en el IVA que pretenden ser redistributivas y son lo contrario. Los impuestos sobre el capital, pues sinceramente, esto no lo he dicho al principio, a mí me preocupan ahora más las desigualdades de riqueza que las desigualdades de renta. Y eso lo dijo Piketty, podemos estar más o menos de acuerdo. Pero necesitamos un impuesto sobre el capital, porque además tenemos estudios que nos dicen que la mayoría de la desigualdad de riqueza es riqueza heredada. ¿Nos vale el impuesto actual? No. ¿Nos vale el impuesto de patrimonio? No, porque está muy mal, porque está muy desigual, porque tiene exenciones. En fin, quiero decir, perdón, con este repaso tan apresurado, que si queremos más estado de bienestar, tenemos que ingresar más. Pero también, tal como estamos ingresando ahora, podemos introducir algunas mejoras sustanciales en el sistema fiscal que nos podrían ayudar en esa senda. Sí, básicamente comparto la idea. O se aumenta la recaudación o se desmantelan programas del estado del bienestar. Yo creo que somos todos maduros para decidir dónde queremos vivir y decidir. Es verdad que el debate aquí, como bien dices, es muy pobre, en el sentido de que parece como que hay gasto superfluo que es fácil de eliminar o parece que subiendo impuestos a los ricos es fácil de solucionar, cuando tú lo has dicho muy bien, es decir, el sistema tributario español es muy ineficiente porque las bases imponibles, la recaudación es la base imponible por el tipo. Entonces, si la base imponible tiene muchos agujeros, por así decir, pues es un sistema que tiene tipos marginales altos, pero las bases muy erosionadas. Y eso es lo peor, porque el tipo marginal elevado es el que distorsiona las decisiones, mientras que los agujeros hacen que el tipo efectivo sea bajo. O sea, es lo peor. Pero a mí, por ejemplo, claro, es que es un debate muy interesante, porque, por ejemplo, si tú planteas, que lo has dicho de pasada, pero yo voy a entrar un poco más en detalle, tú planteas, por ejemplo, vamos a subir la fiscalidad indirecta, porque hay muchos bienes que están al tipo reducido o superreducido que no tiene ningún sentido que estén ahí. Porque si tú lo que quieres es que las familias con menos recursos puedan acceder a esos bienes a un precio más bajo, para que eso lo tienes que financiar a alguien como nosotros. Nosotros pagamos el IVA completo y a esas familias les das una ayuda para poder pagar el IVA, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con... Pero claro, estas son cosas muy impopulares, ¿eh? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la universidad. Porque vamos es un gasto, yo soy profesor universitario, pues tienes que ampliar a tope las becas, pero es muy regresivo. O lo mismo pasa con las autopistas de peajes, que cualquiera de nosotros nos vamos de vacaciones ahora por Europa, vas pagando por todos lados. Nosotros que recibimos un montonazo de inmigrantes, de turistas, al año y todo gratis, están de fenomenal por Europa pagando todos pam, llegan a España y todo gratis. Entonces yo creo que cuando tú les preguntas y te quieres comparar la recaudación con otros países, nunca salen realmente los sitios donde hay mejoras en la recaudación, que además podían hacerlo más eficiente. Tú podías perfectamente meter muchos productos que están, o servicios, al superreducido, al IVA normal, podrías bajar el tipo general y aún así aumentar la recaudación. Y esto podrías hacerlo prácticamente con todos los impuestos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya estamos casi en la frontera. Sí, nos podríamos centrar ahora en las políticas, ¿no? En la renta básica, Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo, bueno, ¿no? Más reflexiona lo que quieras. No, yo casi vuelvo al principio, por esto mismo que tú has indicado, ¿no? Al principio hablábamos de diálogo y hablábamos de pactos, ¿no? Cuando un país, no me quiero poner muy profundo, ¿no? Pero cuando un país mantiene una sociedad cualquiera, mantiene durante mucho tiempo un nivel alto de desigualdad, se enfrenta a muchos problemas, se enfrenta a un problema de estabilidad, porque hemos visto en países incluso lejanos y cercanos que pequeñas acciones, sirven de grandes detonantes, porque había un caldo de cultivo que era una desigualdad muy grande, que lo que suponía era una conflictividad latente, ¿no? Cuando un país tiene mucha desigualdad, funciona peor todo, funciona peor la democracia, ¿no? Ahora que tenemos unas elecciones, las elecciones están impregnadas de desigualdad, ¿no? Tú hablabas de lo que cuentas en las clases, ¿no? Yo en mis clases de economía pública siempre digo, ¿no? El sector público agrega las preferencias de los ciudadanos y sobre eso toma decisiones. Y nuestra regla para tomar decisiones es la democracia. Pero es que los más pobres ya no votan. Hay zonas de Madrid,
pues Cañada Real, Valdemín Gómez, que vota menos del 10%. En el barrio de Salamanca vota más del 90%. Igual en otras ciudades, en Sevilla, en Nervión, las 3.000 viviendas, ¿no? La desigualdad erosiona la democracia. La desigualdad crea élites que hacen mucho más difícil la redistribución posterior. La desigualdad, cuando se transmite intergeneracionalmente, como hemos hablado, es un problema longitudinal. Y la desigualdad hace menos eficiente a un país. Por eso yo creo que la única manera de afrontar estos problemas, como muy bien decías, hay que asumir costes, hay que asumir sacrificios, necesitamos pactos. Es que sin un pacto es imposible afrontar estos problemas de fondo que hemos hablado. Es imposible afrontar una reforma serena del sistema fiscal o una revisión a fondo de estos gastos que hipotéticamente eran redistributivos y no lo son, ¿no? Por eso, aunque suene muy general, digo, ¿cuál? Solución para la desigualdad. Yo no me atrevo a hablar de políticas concretas, sino de grandes pactos sociales que revisen estos problemas de fondo. Yo para concluir y empezar el turno de preguntas, una reflexión sobre tres aspectos que yo creo que, tres medidas muy concretas que creo que ayudarían bastante al menos a intentar enfrentarnos a lo que tenemos por delante, ¿no? Uno, y todos además, porque ahora mismo estamos en una situación muy particular, el empleo va bastante bien, va muy bien, pero la tasa de paro está en el 13 y ya las empresas empiezan a encontrar problemas, si quieres, para cubrir vacantes, se está escuchando en general. Yo creo que si lo que tenemos por delante es un envejecimiento de la población increíble, que va a comer mucha parte del gasto, y tenemos problemas de cubrir vacantes, yo creo que hay tres medidas que se podrían hacer de una forma muy sencilla, prácticamente si nos pusiéramos de acuerdo, un poco para ayudar. Una primera sería, dado que España va a ser el segundo o el primer país más envejecido de todos los países probablemente del mundo, junto con Italia y Japón. No nos olvidemos del Vaticano. Bueno, perdón. Ese nos gana. Entonces, efectivamente, el Vaticano va a ser porque España combina lo mejor y lo peor. Lo mejor es una longevidad para más de 65 muy alta y lo peor, unas tasas de fecundidad muy baja. En España, de hecho, el problema... Yo no soy natalista, cada uno tenga los hijos que quiera, pero las mujeres españolas son las que dicen que tienen menos hijos. La diferencia entre los deseos y las realidades es la más alta, ¿no? El caso que nos va a venir bien, por ejemplo, y poner las pilas en cambiar la política de inmigración. Es decir, España tiene una política de inmigración que aquellos que habéis tenido ocasión a lo mejor de mirarla en detalle es reactiva y es completamente hipócrita. Es decir, si yo quiero contratar a una persona para que venga a trabajar a España y la quiero contratar en origen, no puedo. No puedo porque esa profesión tiene que estar en un catálogo de difícil cobertura que elaboran los sindicatos, los empresarios del gobierno, esa asociación tripartita, y quien tenga un poco de curiosidad que se meta en la Comunidad de Madrid y mira las ocupaciones para la Comunidad de Madrid que te permiten captación en origen. De las 21 que aparecen, hay 19 que están relacionadas con el mar, camarero de yate, maquinista de no sé qué, míralas. Yo es que poner catálogo y decir cobertura, no sé, en Cataluña no lo he mirado, mirad en Madrid, y luego, por supuesto, entrenadores profesionales, deportistas profesionales. No sea que haya que fichar a alguien y no tengamos problemas. Entonces, esto es en cambio, al inmigrante se dice, entra, yo tengo mucha relación con inmigrantes, entra, búscate la vida durante 2 años y luego pídete el arraigo social y te puede hacer un contrato. Esto es un disparate y esto además ahora, antiguamente no pasaba nada porque era muy fácil de contratar ilegalmente. Ahora, gracias a Dios, es mucho más difícil porque la tecnología digital lo impide, ¿no? Entonces, la primera política es, oye, abramos el catálogo de difícil cobertura a muchas más cosas. Porque es que no va a hacer falta, porque cuando estamos diciendo que España va a ser el país más envejecido de aquí a 2050 es con la entrada de 10 millones de inmigrantes. O sea, no es que, o sea, esto ya está ahí y aún así harían falta más. La segunda, yo creo que tiene que ver con... se ha introducido el ingreso mínimo vital, se ha introducido el subsidio de los mayores de 54 años, ha pasado a mayores de 52 años, y tú eres un experto en esto, pero bueno, gracias por dejármelo a mí. Pero digamos que todo este tipo de políticas no tienen están mal diseñadas en el sentido de que es de los países españoles están peor diseñadas. No tienen incentivos al empleo. Tú tienes una persona de mayor de 52 años que cobra un subsidio, ese subsidio es bajo. Efectivamente, esa persona que creo que cobra
500 euros o 500 algo. Si tú le ofreces un contrato de 1.000 euros indefinido, no va a dejar ese subsidio y se va a ir al contrato laboral. Pero ¿qué contrato se les ofrece a esta gente? Pues al final, contratos intermitentes, un mes, trabajar un mes aquí, otro mes allá. Esa persona, es que yo mismo no la aceptaría, porque digo, o sea, voy a perder yo mi ingreso mínimo vital, voy a perder yo mi subsidio de 52 años por una cosa que es con mucha incertidumbre. ¿Qué hacen los países modernos? Hacen incentivos al empleo, tienen lo que se llaman, que al final tú puedes trabajar y seguir percibiendo el subsidio. Ya lo sé que es más caro, pero es que es la única forma en la que tú, no es que te lo retiran, es decir, tú estás ganando 500 euros, te ofrezco un trabajo a tiempo parcial por 500 euros y tú ¿cuánto ganas de más? Ganas 0 euros y encima trabajas, eso es como un impuesto al trabajo del 100%. O sea, no ganas lo mismo por trabajar. Entonces, esto yo creo que hay que introducirlo ya, eso está introducido en casi todos los países. Entiendo que tiene algunos problemas de que a lo mejor hay gente pues que el empresario se puede aprovechar de la situación y si te pago yo una parte, otra parte el subsidio, pero sería mucho mejor que estén trabajando. ¿Qué pasa? Tampoco antes lo hacían, por lo mismo de antes, porque ibas al chiringuito de la playa, te dejaban trabajar, es que ahora no puedes, ¿no? Y la última, que es de cara a mirar al futuro, toda la legislación laboral y de pensiones está pensada para que una persona mayor moleste y que se vaya, cuando realmente debe ser al revés, es decir, tú tienes que permitir, favorecer, engrasar a tope para que las personas mayores puedan seguir trabajando y percibiendo la pensión. Porque en el futuro, si tú haces eso, vas a poder gastar menos en pensiones y dedicar más recursos a otras políticas que necesitas. Y esta gente, además, los trabajadores mayores, permitirían algo que hasta ahora, si lo pensáis, es una locura. La mayoría de la gente hoy en día trabaja 40 horas a la semana, se mete en la cama por la noche, se levanta por la mañana y trabaja 0 horas. ¿Qué ha pasado durante esa noche? Que ya no vale para trabajar. Entonces, digamos que la salida al mercado laboral tiene que ser gradual. Pues pasas trabajando 40 horas a trabajar 30, 20, lo que haga falta, pero digamos que pueda estar un poco, que tú puedas decidir. No todo el mundo tiene que trabajar hasta los 70, no. Tiene que tener unos mecanismos que permitan compatibilizar y quien quiera que lo haga. Oiga, que usted no lo quiere hacer, pues su pensión va a ser más baja. Siempre con 2 salvedades. Si una persona tiene una salud peor, a esa persona tiene que permitir una salida al mercado laboral mucho más generosa. Si usted tiene una profesión que es físicamente mucho más exigente, es un policía o un bombero, usted puede salir del mercado laboral también de una forma más ventajosa. Pero el resto de la gente, si la longevidad ha aumentado, pues tendrá que trabajar más de esta forma flexible o simplemente percibir menos, que lo decida él. Ya un poco va para cada uno. Estas son 3 políticas que costarían muy poco hacerlas y que te mejorarían bastante la situación. Bueno, Luis, Nacho, muchísimas gracias. Tenemos 5 o 10 minutos, pero no me resisto a poder preguntarnos algunas de las preguntas que hacen. Una para Luis y tiene más que ver con el diseño de políticas en el ámbito social y ligándolo con lo que nos ha dicho María también al inicio, y aquí podéis intervenir los dos, nos dicen si políticas como el ingreso mínimo vital, las garantías, algún tipo de garantías de renta, etcétera, debería tener en cuenta los elementos de paridad de poder de compra. Y se entiende que en el diseño de esto es muy complicado, pero si no tendría que introducirse de alguna forma, ¿no? Y nos dicen en este sentido por qué se olvidan las diferencias territoriales en el diseño de políticas sociales, ¿no? Si en el elemento de diseño ahí tan complicado es introducir elementos como este. Esta sería una primera pregunta. Pati. Vamos con ella. ¿Debería introducirse? Teóricamente sí. En la práctica no. No quiero ser muy tajante en eso, pero deberían introducirse para preservar el principio de equidad horizontal, tratamiento igual para personas iguales, ¿no? Las necesidades no son iguales cuando el coste de la vida es un 30% más alto. La verdad es que es difícil también afinar con esas paridades de poder adquisitivo, como nos ha contado María, para un área más pequeña, ¿no? Los datos que tenemos, que por cierto, me sorprendí porque los miré hace poco, hasta ahora la comunidad autónoma con el coste de la vida más alto era Navarra, ahora es Cataluña, que es un 30% más alto el coste de la vida que en Extremadura, que es la más baja, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido mantener prestaciones iguales en Cataluña que en Extremadura? Sentido teórico no, pero introducir 17, por ejemplo, 17 mínimos en el IRPF, 17 pensiones no contributivas, 17 ingresos mínimos vitales o cualquier prestación, es una disfunción muy grande, son costes administrativos muy grandes. Y también es verdad que las comunidades con más recursos presupuestarios, que normalmente son las más ricas,
dan mejores servicios, aunque las prestaciones tengan menor capacidad adquisitiva. Ahora bien, y por contestar ya, por terminar, eso no quiere decir que no haya mayores facilidades para que las comunidades autónomas complementen esas prestaciones. Ha habido una historia muy larga de desencuentros entre las comunidades y el Tribunal Constitucional por estos temas, sobre todo con pensiones no contributivas, lo que tendría que haber efectivamente facilidades. El ingreso mínimo vital es un buen ejemplo en este sentido. El Estado pone una prestación que llama suelo y que se pueda complementar sin ninguna traba jurídica o constitucional. Yo añadiría, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional, yo creo que no tiene ningún sentido que sea el mismo en todas las comunidades autónomas. Yo creo que seguramente es bajo para Madrid, el que hay ahora, o para Cataluña, pero es altísimo para Extremadura. Entonces yo creo que de alguna forma sí que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual que dicen porque dicen que hay una especie de cosa óptima, que no sé, que es que el salario mínimo debe ser el 60% del salario medio, y que por eso en España es distinto que en Alemania, pues seguramente haya más diferencia entre Madrid y Extremadura que entre Madrid y Berlín. Sí. Entonces, al final, creo que eso es importante a tener en cuenta, aunque te genera muchos otros problemas, como ha dicho Luis. Hay otra pregunta sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral. Dos cuestiones ahí. ¿Cuál puede ser el impacto de reducirla en términos de desigualdad? Si aquí habrá, y por otro, en términos de competitividad empresarial por el otro. A ver, yo creo que eso es un debate que la legislación española te permite, ahora tenemos los fijos discontinuos, el contrato de tiempo parcial, o sea, hay un montón de figuras para que tú puedas trabajar un poco la carta. Claro, lo que la gente quiere ahora es trabajar menos horas percibiendo el mismo salario. Yo esto, en la medida que sea un acuerdo entre el trabajador y el empresario, me parece bien, pero imponerlo por ley es que, claro, o te estaban timando antes o tú quieres timar a la empresa ahora. Es que no veo muy bien cómo conseguirlo. Yo creo que ya se tiende hacia esto, es decir, cada vez todos los cambios tecnológicos acaban llevando siempre a menos horas trabajadas de forma natural, ¿no? De hecho, Keynes, cuando vino en 1929 a la Residencia de Estudiantes de Madrid, que dijeron que hablaba de la crisis del 29, no sé si lo hizo en el 30, me parece, bueno, no sé. Él dijo, yo no voy a hablar de esta crisis, a mí esta crisis será como todas, la pasaremos, yo voy a hablar del bienestar de nuestros nietos. Y él ya dijo, a ver, la renta per cápita, en ese momento no se llamaba renta per cápita, se llamaba, no recuerdo el nombre, se va a multiplicar por 10. Oye, le ha clavado el Keynes, o sea, la ha multiplicado por 10 en 100 años. Y luego la segunda predicción que hizo, porque es lo que él veía que estaba ocurriendo, él dijo, bueno, y las horas trabajadas a la semana van a pasar a ser 15 horas semanales. Allí no ha llegado, pero yo creo que llegaremos a eso. Yo lo que veo un peligro es de imponerlo. Yo en la medida que haya incentivos y que haya, bueno, pues me parece bien que al final se acaben trabajando menos horas. Pero yo creo que hay suficientes instrumentos en ese sentido para poder hacer este tipo de cuestiones. Si lo obligas, igual acaba haciendo una segmentación indeseada, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Y al final a lo mejor el colectivo que lo acaba sufriendo es el que no quieres. Os hago las dos últimas y para cerrar nos dicen ¿en qué medida creéis que establecer salarios de referencia en las metrópolis, como hemos visto, según tipología de municipio, puede contribuir a una relocalización de la actividad económica dentro de este territorio metropolitano? Es decir, se pueden incentivar políticas viendo los distintos salarios, ahí pueden ser vectores para desde el punto de vista público introducir cambios. Y luego hay una sobre desigualdad y siniestralidad laboral, la relación entre una mayor siniestralidad laboral en entornos precarios y cómo veis que va a evolucionar, si está evolucionando mejor esto o no. Y con esto terminaría las preguntas. Yo me pido la última. No, la que tú quieras. No sé. No, claro, diseñar esto, yo no soy un experto, entonces tampoco sé muy bien cómo ha hecho el estudio. Entiendo que puede haber problemas de que si es muy fino y uno tiene un cambio, yo que es una renta garantizada mucho más alta, que te vas ahí a vivir. O sea, es que no sé muy bien, en principio si estuviera bien hecho y tienes que residir, etcétera, pues no debería afectar, entiendo yo, ¿no? Pero ahí está Montserrat, que seguramente se lo sabe mejor, estos incentivos de... Ahí está este riesgo, ¿no? Es el mismo riesgo que ocurre cuando se habla de la renta básica universal, que es una idea que está ahí de hace tiempo y ahora no hemos hablado de ella, que pensé que hablaríamos, y que
y que es una idea que está muy bien pensada porque tiene incentivos al empleo correctos, etcétera, que la gente dice, bueno, ojo, que como la pongas tú en tu país, sino en el país de al lado, se te van a venir todos los que no trabajan a tu país, ¿no? Entonces son como... pero yo creo que si está bien diseñado no debería ocurrir, pero esta pregunta se la pasamos a María, ¿no? Que no sé si sigue por ahí conectada, se la paso a María o a Montserrat, pero bueno, la realidad es que la evidencia que conocemos poco para países europeos, más para países anglosajones, sobre todo para Estados Unidos, es que luego al final hay muy poca movilidad causada por diferencias en prestaciones sociales. Es muy poquita, hay una literatura muy grande sobre esto que se llama de migraciones asistenciales. Luego los movimientos son muy pocos. Aquí en Europa todavía son menores, ya entre países son pequeños, incluso dentro del propio territorio se ha estudiado mucho. Bueno, se ha estudiado, hay algunos estudios que claro, apuntan a muchas razones, la singularidad, las diferencias en las relaciones familiares en España respecto a otros países, mucho mayor cercanía, mucho mayor vínculo, la propiedad de la vivienda. Hay muchos costes de movilidad luego en la práctica, ¿no? Entonces, a mí se me hace difícil pensar. Es verdad que esta misma literatura que predice que puede haber migraciones asistenciales si hay diferencias en esos derechos, también predice que va a haber diferencias en las jurisdicciones al fijar esas cuantías y que el resultado natural sería que al final todas las bajarían en una espiral hacia abajo para competir, porque presupuestariamente es lo más rentable. Si bien no hay evidencia de que hay migraciones asistenciales, sí la hay de que las jurisdicciones suelen competir hacia abajo cuando se establecen esas posibilidades. Y eso lo hemos visto en términos de estímulos fiscales aquí, entre comunidades fronterizas. Y respecto a la pregunta, muy rápido, de la siniestralidad laboral y la desigualdad, claro, eso afecta al diseño de la protección social también. El estado de bienestar también es seguridad. Seguridad en un contrato, pero seguridad en las condiciones de trabajo, ¿no? Cuanto menos regulado está un mercado de trabajo, más desigual es y más inseguridad en todos los sentidos, claro. El estado de bienestar siempre lo asociamos con una función fundamentalmente redistributiva, pero una de las grandes funciones del estado de bienestar desde que se crea a principios del siglo XX es proporcionar seguridad en sentido amplio. Seguridad en cuanto a fluctuación de rentas, seguridad frente a un shock imprevisto y seguridad en las condiciones de trabajo. Pero es verdad que el pacto que suscitó esas seguridades, sobre todo antes de la gran crisis de los 70, se ha ido desvaneciendo y cada vez hay más trabajos más inseguros, lo cual genera desigualdad. Muy bien, pues Luis, Nacho, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos vamos con mucho trabajo y mucha reflexión hecha y por hacer. A tots vosaltres, els que ens acompanyeu aquí, els que ens han seguit per streaming, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i us convido a venir aquest mateix dijous, que parlarem d'una segona part en aquest àmbit de la desigualtat. Parlarem de transició ecològica i desigualtat, els efectes redistributius de la transició energètica. Tindrem, a part d'intervenció de gent de l'àmbit local, tant de Ripollet com l'alcalde del Prat, tindrem els responsables de l'Institut per la Transició Justa, del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i el Xavier Lavandeira, que és catedràtic d'Economia de la Universitat de Vigo i un dels que va fer el llibre blanc impositiu en l'àmbit de l'economia verda d'Espanya, que per tant ens faran un diàleg segur esplèndid per seguir ampliant reflexió sobre aquests temes que tant ens importen. Moltíssimes gràcies als ponents, als que han intervingut, a l'àrea metropolitana de Barcelona pel seu suport i també al Palau Macaya i a la gent del Palau Macaya per la seva amabilitat que ens acullen avui aquí. A tots, moltes gràcies i espero que fins dijous.